Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría nuevamente poder comunicarnos a través de este medio. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Como siempre han sido días muy hermosos, sumergidos en su palabra y siendo empapados por esa palabra que nos equipa, que nos prepara, que nos va llevando a la perfección para dar la estatura del varón perfecto que el Señor quiere que demos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre y te ruego, Señor, que mandes esa buena palabra, Señor, la unción, la gracia, la sabiduría para poder exponerla, Padre, pero también que haya un oído y un corazón receptivo a tu buena palabra, en el nombre de Jesús, la cual bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, yo quiero hablarle acerca de desactivando los receptores que potencializan el miedo. Al principio de este retiro, retiro de verano, el Señor le dio a nuestro apóstol la revelación acerca de la puerta del miedo y todos los miedos que hay, y estuvo hablando mucho de eso. Pero a mí me llamó mucho la atención los receptores y cómo se pueden desactivar. Obviamente, hermano, para ello uno tiene que reconocer. En uno hay miedos todavía. Yo tengo miedo a ciertas cosas, las cuales reconozco. Entonces, al reconocerlo, uno va delante del Señor, le ora y le pide al Señor, y también puede buscar la administración para poder desactivar esos receptores. Por ejemplo, la computadora es alimentada a través de la energía, y aquí mira usted los cables. Pero si yo quito este cable, la computadora se quedó con carga. Y me va a aguantar tal vez unas 5 horas, pero después tengo nuevamente que enchufar y cargar. Pero en lo negativo no es solamente de quitar. Hay que buscar e irse hasta la fuente, a la raíz, para poder cortar, para poder renunciar, para poder echar fuera y para permitir que el perfecto amor venga y nos ministre ese perfecto amor. Entonces me gustó esta versión de Dios habla hoy, porque esta es la puerta, es una puerta generacional, ha venido de generación en generación, y como muy bien lo explicaba en las prédicas apostólicas, el principio, el primer sentimiento, el miedo, y en el final de la carrera de la iglesia, obviamente también el miedo. Génesis 3:10 dice: el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, el huerto, y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces, note esto, por favor, y de aquí se desglosa una serie de receptores que atraen el miedo. Y el miedo puede detenernos, paralizarnos, hasta dejarnos que no podamos hacer nada y dejar ir oportunidades y bendiciones que Dios quiere darnos. Entonces, mire, vamos a leer un poco en esta noche. Números 14:1. Dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Estoy en Números 14:1. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Una de las cosas que nosotros tenemos que revisar todos los días es nuestro corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá?
El pueblo que salió de la esclavitud que lo sacó el Señor, pide volver a Egipto, pide escoger, nombrar un jefe y desconocer a Moisés, a quien Dios había puesto. Entonces, si usted se da cuenta, en este tiempo el mundo ha sido impactado a tal punto con el pánico, con terror patológico. Gente que no quiere salir, que definitivamente no quiere salir de su casa, aunque en su país o en la ciudad hayan levantado la restricción. Se quedó paralizada, estancada, se quedó con ese terror, con ese pánico en su corazón y ya no quiere salir de su casa. Yo debo de decirle que usted y yo somos peregrinos y que claro, hermano, tenemos que ser sabios y prudentes para poder dar esos pasos de fe guiados por el Espíritu Santo y no llevárnoslas de que, que a mí no me va a pasar nada, porque en determinado momento podemos actuar con alardes de fe. Entonces ellos dicen, ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? La iglesia tiene que estar caminando como viendo al invisible, porque nosotros vamos de regreso a la casa del Padre. Si usted me acompaña en el verso 5, dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Egipto, el desierto, Canaán. Fueron 12 espías a ver la tierra, 10 dieron mal informe, desanimaron al pueblo, lo hicieron murmurar, a tal punto que su corazón quería regresar a Egipto. Estos dos, Josué y Caleb, dieron un informe, hermano, hicieron un buen juicio de lo que pudieron ver en esa tierra. Ahora, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque el informe que los otros 10 dieron activó un receptor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que oímos. Ahorita hay muchas voces, unas hablando bien, otras hablando mal, otras infundiendo sobre todo el pánico, el terror. Ahora, mire el receptor que habilitaron. Es el miedo a la gente de la tierra. Ellos iban a enfrentar a gigantes, dice, nosotros nos vemos como langostas a la par de ellos. Y ahí es el miedo yaré, amedrentar, atemorizar, espantar. Y cuando se habla de gente, del Hebreo 59:71, se habla de pueblo como una unidad congregada. Se habla de tribus, se habla de rebaño, de ejército, de gente, de hombres, de nación y de pueblos. Pero mire el verso 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Sin embargo, eran 2 contra 10, pero con esos 2 estaba el Señor. Y hermano, por eso, repito, usted debe ser cuidadoso qué es lo que está escuchando. Verso número 10 dice, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? La muchedumbre, las multitudes, hermano, oyen muchas voces y no quisieron oír la voz de 2 hombres que traían un buen informe. Entonces se activó el miedo a la gente de la tierra.
Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Hermano, nos diferencia que somos hijos de Dios porque nuestro espíritu fue vivificado por el Señor. Y entendemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, no somos moradores de la tierra. Ya vimos, hermano, que los moradores de la tierra, obviamente su objetivo está aquí en la tierra, el nuestro no. Según el Salmo 23:6, nosotros regresaremos a la casa del Padre. Pero este receptor, hermano, se tiene que desactivar confiando plenamente en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Pon toda tu esperanza en la gracia que traerá nuestro Señor Jesucristo. Solo por la gracia de Dios vamos a poder seguir adelante. Ahora, mire los enemigos, los amalecitas y los cananeos. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor. Y el Señor no estará con vosotros, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Mas ni el arca del pacto del Señor, ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Si usted y yo no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, y la revelación ha venido de una manera impresionante. Nosotros tenemos Urim y Tumim, guianza del Espíritu Santo. Hay que preguntarle al Señor. Si usted se queda paralizado porque le tiene miedo a la gente de la tierra, va a ser destruido. Hay que confiar en el Señor, oír la voz del Señor, obedecerle. El pueblo no le obedeció al Señor, sino que se pusieron obstinados e hicieron lo que ellos quisieron y fueron derrotados. Ok, mire este otro receptor, la inmadurez. Jueces 8:20. Dice la Biblia, y dijo Josué, dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Aquí habla, hermano, de cuando Josué va tras los reyes y los encuentra y él es quien les quita la cabeza. Pero el receptor aquí es la inmadurez. Jeter significa abundancia. Jeter significa abundancia. Interesante esto porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero la inmadurez, si nosotros no avanzamos hacia la madurez, vamos a tener serios problemas. Ahora, interesante esto porque, pregunto, ¿hay inmadurez en tu vida? Para que tú puedas analizar y puedas darte cuenta si el Señor ha trabajado tu vida o no. Aquí, hermano, es Gedeón, no es Josué, es Gedeón. Y es el hijo de Gedeón, Jeter. Y Jeter significa abundancia. Y claro que salía de alguna manera a la batalla, pero la misma inmadurez. Por eso lo peligroso de salir a la batalla si uno no ha alcanzado cierto grado de madurez. No es nada más de salir a una batalla. Sobre todo entendiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente. Mire cómo dicen las demás versiones, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Dice la Abad, como era todavía un niño, tenía miedo, porque todavía era muy joven. El muchacho era casi un niño, tuvo miedo. Entonces, amados hermanos, en 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que todavía necesitan de la leche espiritual
y que no pueden comer vianda. Necesitamos avanzar hacia la madurez. Entonces, hermano, estos dos personajes a quienes había que destruirlos, los alcanza Gedeón. Su hijo tiene miedo a la inmadurez. La inmadurez nos hace perder batallas. O dejamos escapar a los enemigos o los enemigos se vienen en contra nuestra. Entonces mire lo que pasó. Le dijeron a Gedeón, tu hijo tiene miedo. Y lo retaron a que él lo hiciera. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros. Oiga esto, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Entonces el hijo de Gedeón, Jeter, venía en formación todavía. Y lo que se evidenció ahí fue la inmadurez. Gracias a Dios estaba su padre. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Debemos de alcanzar madurez. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Aquí hay tres condicionantes, ¿ya? El hablar, el pensar y el razonar. Hablar, pensar y razonar. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y esa palabra niño, que es la que a mí me interesa, es del griego 35:16. Nepios significa creyente inmaduro, significa niño. Y lamentablemente en las congregaciones hay gente que puede llevar años en el evangelio, pero tiene pensamientos de niño. Habla como niño y razona como niño. Es que yo pensé que no era nada malo eso, ¿verdad? Y Oseas 12:3 dice, y en su madurez luchó con Dios. Jacob, mire todo el proceso. Y en su madurez luchó con Dios. 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hebreos 6:1, avancemos hacia la madurez. ¿Cómo se va a ir desactivando ese receptor de inmadurez? Avanzando hacia la inmadurez, hacia la madurez. Pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor entendimiento, conocimiento del Señor. Hermano, oración, búsqueda del Señor, escuchar la palabra, para que uno vaya dejando las cosas de niño y avanzando hacia la madurez, hacia la madurez. Madurez es ser completo, es ser perfectos. Porque recuerde usted que no nos debemos de quedar estancados, porque si nos quedamos con ese receptor de inmadurez activado, oiga lo que dice Romanos 2:20. Instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pero cuando no se desactiva el receptor de la inmadurez y darle paso a la madurez, entonces, hermano, te vas a encontrar con maestros faltos de madurez que van a alimentar tu inmadurez. Otro receptor, hermano, es el pecado oculto o el pecado escondido. Éxodo 2:11. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué cosas hay escondidas en tu corazón y en mi corazón como consecuencia del pecado? Y este es un tiempo donde el Señor va a traer todas las cosas a luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero fácil se ve que de un versículo se pasa a otro. Pero usted debe saber que la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Éxodo 2:11 y 12 pasó en un día. Y un día es como 1000 años. Entonces, el pecado puede estar oculto y guardado ahí.
Y ese es un receptor, hermano, tremendo, que atrae más cosas de pecado, hasta que se llega a la iniquidad. Pero cuando usted lee el verso 13, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces mire los 2 escenarios. Primero vio, hermano, a un egipcio que le estaba pegando a un hebreo. Intervino y lo mata y lo entierra para que no se supiera nada. Pasado el tiempo, porque dice, y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y mire lo que le contesta. Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Cuando se activa el pecado oculto, viene el miedo, se potencializa el miedo. ¿Y cuál es la reacción? Hace que la gente huya. Me voy de la iglesia, me voy de la casa, miro qué hago. Entonces dice, como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. ¿Cuál es el punto en esto? ¿Cómo desactivar el receptor de pecado oculto? Hermano, ve, confiesa tu pecado, apártate y encontrarás misericordia. Antes de que salga luz y se potencialice y venga el miedo y te haga huir y te puedas convertir en un errante. Mire este otro. Los prejuicios contra su autoridad. Y esto puede venir desde la niñez. La forma como fuimos criados por nuestros padres. Por eso la Biblia dice que uno tiene que renunciar a la vana manera de vivir heredada de sus padres. Una paternidad mal formada, una paternidad mal ejercida sobre un hijo. Después, en tu trabajo puedes tener problemas con tu autoridad, en la iglesia también. Esta parábola es cuando el Señor, en la figura del Señor, entrega talentos. Y en Mateo 25, 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, a los 2 primeros, al que le dio 5 y 2, hicieron un buen trabajo. Pusieron a trabajar su talento. Dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro. O sea que sabía. ¿Cómo sabía? Porque había oído. Yo sabía. ¿Quién se lo dijo? No sé. Pero dice, yo sabía que eres un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y hermano, a este siervo, su amo lo llama siervo malo y perezoso. Entonces, cuando alguien tiene prejuicio contra la autoridad, no, es que mi jefe es malo, tiene cara de malo. No, es que el pastor a mí no me va a escuchar. Es que el pastor aquí porque tiene prejuicios. ¿Por qué? Porque ya le dijeron. Entonces, obviamente, por eso el Señor está mandando el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y poder desactivar ese receptor. Si no, uno no se va a poder acercar al Padre. Y hemos aprendido de la oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Mucha gente dice, yo ya me dirigí a mi Padre, pero cuando mira a su papá o mira la autoridad delante de él, se queda callado, no dice nada. ¿Qué hace este receptor? Hace que la gente esconda su talento. Venga conmigo, por favor. Mateo 25, 25, y dice, y tuve miedo. Fíjese pues, ¿por qué tuvo miedo? Porque él sabía, dice. Pero ¿cómo sabía él? ¿Será que ya había trabajado con él? ¿O solo por lo que le dijeron? Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra,
mira, aquí tienes lo que es tuyo. Un talento, se lo voy a poner de esta manera, la habilidad, el don que Dios te ha dado para que le sirvas, esconderlo a nivel de la tierra, hermano, esa es una actitud de un morador de la tierra. Tú y yo tenemos que poner al servicio del Señor nuestros talentos, el talento que Dios nos ha dado. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Por favor, cuando alguien esconde su talento, se potencializa el miedo. Pero vienen dos cosas más. Viene la maldad y viene la pereza. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Pero por qué se le va a quitar aún lo que tiene? Porque lo tiene escondido en la tierra y porque la maldad y la pereza activaron ese receptor. Tengamos cuidado. Verso 30 dice, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ya llevamos 4. Mire este otro. Pero ¿cómo con el receptor anterior, hermano? ¿Cómo se desactiva? Ponga al servicio del Señor el talento que Dios le ha dado. Actívese en el Señor, en su servicio. No deje que la pereza ni la maldad lo acaparen. Receptor de incredulidad. Aquí aparece Lot cuando por la intercesión de Moisés destruirá la ciudad si hay 50 justos hasta que se llega a un justo. Y ese justo era Lot, por la intercesión de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Génesis 19, 17, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, oiga, escapa al monte, no sea que perezcas. Verso 18, pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, mas no puedo escapar al monte. Si Dios había enviado a sus ángeles a rescatarlo, lo iban a ayudar a llegar al monte. No sea que el desastre me alcance y muera. Verso 22, date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Zoar. Pero mire, el verso 20 dice, ahora he aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella. Estaba el monte y estaba la ciudad. Y él les dijo, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿No es pequeña para salvar mi vida? Y él respondió, he aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Lot, hermano, de alguna manera, déjeme verlo, no le creyó a los ángeles. Ellos lo hubieran llevado a las alturas del monte y de ahí vendría la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. La incredulidad hace que uno busque lugares intermedios, lugares que se salen del propósito de Dios para resguardarse uno. Es que no sé si voy a poder llegar, es que no sé si voy a aguantar, es que no sé, mire, esta es una carrera de fe, es una carrera de paciencia, pero
de fe, hermano, porque hay que creerle al Señor, hay que caminar como viendo al invisible. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Entonces, ¿qué pasó? Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Brotó el miedo en Zoar y habitó en una cueva. ¿Por qué no dejó al principio que los ángeles lo llevaran al lugar donde Dios les había dicho? Sino que se quedó en Zoar, después tuvo miedo, después siguió su camino, ya subió al monte, pero buscó una cueva. Él y sus 2 hijas. Se sintió inseguro en Zoar y subió al monte. Qué tremendo eso, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Lo llevó al incesto. La incredulidad de Lot lo llevó al incesto. ¿Cómo desactivar la incredulidad? Creyéndole a Dios. Dice la Escritura que el que cree, todo le es posible. Y todo lo que procede de duda es pecado. La incredulidad te lleva a dudar. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Ahí vienen los amonitas y los moabitas de este incesto. Entonces mire lo que hace la incredulidad. Pero veamos otro receptor, la inseguridad. Pareciera que tiene mucha similitud. Pero el que cree, Dios le da seguridad. Al incrédulo lo hace inseguro. Primer libro de Samuel 28:5. Al ver Saúl era un hombre que tenía muchos temores. Al ver Saúl que el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Mire, solo con ver al campamento enemigo, su corazón tuvo miedo. ¿Por qué? ¿Acaso no dice la Biblia: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no la Biblia deja ver que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le guardan? ¿Qué pasaría? La inseguridad es un receptor que tenemos que desactivar. ¿Cómo se desactiva? Llenándose del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor, toda inseguridad. Entonces, verso 6 dice: y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea que se quedó solo. Entonces, ¿qué hizo? Al igual que Lot, buscó medios, buscó alternativas. Si volvemos a Lot, dijo: déjenme aquí en esa ciudad pequeña. Y no permitió que lo llevaran a la seguridad que Dios le quería dar. Entonces la incredulidad le dijo: yo no voy a llegar hasta allá. Ahora vemos a un Saúl que brota la inseguridad. Y cuando le consulta a Dios, no le contesta, ni por Urim ni por profetas. Entonces, ¿qué hace? Mire lo que hace la inseguridad. ¿Acaso no hay mucha gente en la iglesia? Llevo años orándole al Señor y no me contesta. Le he pedido al Señor que me hable, que me diga, y no me contesta. ¿Y por qué no le pedimos al Señor, hermano, que escudriñe nuestro corazón? Quizá hay un receptor de inseguridad. ¿Y qué has hecho cuando el Señor no te ha contestado? ¿Qué salidas has tenido? ¿Qué medios has buscado? Lo que hizo este hombre fue consultar a un medium. Y en este tiempo la brujería, la hechicería, hermano, está a la orden del día. Está a la orden del día.
Entonces, dice, entonces Saúl, 1 Samuel 28:7, dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Oh, hermano, mire esto. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Verso 8, Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? En otras palabras se lo voy a poner de esta manera. Cuando el cristiano, Dios no me oye, ¿ya? Entra en inseguridad, fue algo que no se ministró. Nosotros tenemos que ministrarnos la inseguridad que tenemos. Son receptores de miedo. Entonces, como ya no le contestó el Señor, se le activó otra vez ese receptor. Y así hay cristianos. Se van a consultar. Dice que centros blancos, donde tienen abierta la Biblia. Y tremendo, hermano, porque dice un espíritu inmundo. Y Saúl estaba en contra de eso. Pero ya cuando se vio en inseguridad porque Dios no le hablaba por lo que él había hecho de alguna manera, él regresa a esa práctica de buscar medium o un espiritista. Verso 10, y Saúl le juró por el Señor, mire qué tremendo. Vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Y usted conoce, hermano, la historia. Entonces, si tú has consultado algún medium o has ido con el hechicero o la hechicera, tienes activado un receptor de inseguridad. Porque quizá dijiste en tu corazón, es que Dios no me habló. Dios tiene un trato con cada uno. Si estás bajo la sombra del Señor, ahí mantente. ¿Por qué te saliste? Aparte de eso, hermano, Saúl se disfraza. Saúl se disfraza. Y como a través de los medios, de las redes sociales, hermano, hay gente que pone un falso perfil y da un nombre falso y pregunta. Como los espiritistas, los hechiceros, ahora están por todos los medios, donde la gente tiene la facilidad. ¿Y sabe qué dice la gente? Cristiana. Probemos, hombre, a ver qué tal. Y hermano, le adivinan. Oiga lo que le estoy diciendo. Le adivinan. No le revelan. Le adivinan. Y como le adivinaron, le agarraron el corazón por ese receptor. Entonces se aparta del Señor y sigue en ese camino que es de muerte. Hay camino que para el hombre le parece recto, dice la Escritura, pero que su final es muerte. ¿Sí está conmigo, verdad? Y aquí estamos hablando de un rey. Yo no sé qué problemas puedas tener tú. Qué situación difícil. Dirá alguien, hermano, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, esto es duro. Sí, pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. La Biblia dice que el Señor no te va a poner una carga que tú no puedas sobrellevar. Solo te voy a decir algo de este hombre Saúl. Una de las cosas
que él practicó fue la desobediencia. Y la desobediencia, hermano, atrae también el miedo. Entonces, revisemos nuestro campamento, revisemos nuestra vida para ver si no estamos cayendo en buscar otras alternativas y dejemos de confiar en nuestro Señor y Salvador. Recuérdese usted que la Biblia dice, mire pues, Saúl se disfrazó, pero la Biblia dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz y logra cazar la mente y el corazón, sobre todo de aquella gente que no ha querido avanzar hacia la madurez. Claro, hermano, como le dije a un principio, hay miedos que tenemos. Hay miedos que tenemos y que nos pueden estar afectando. Pero nos tenemos que ministrar. Y conforme dejamos ministrar la palabra del Señor a nuestra vida, vamos pidiéndole al Señor y el Señor va botando de nosotros todo lastre, todo aquello, hermano, que nos puede hacer regresar. ¿Se recuerda? El pueblo de Israel pidió regresar a Egipto, pidió levantar a un jefe, a un líder que los hiciera regresar a Egipto. ¿Por qué? Por el miedo. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo rebelión, hubo obstinación. ¿Qué pasó aquí? Hubo inseguridad a causa de la desobediencia y se fue a buscar otro medio. Yo te digo en esta noche, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Buscadle mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Y este es un tiempo donde Él se está dejando encontrar. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y hermano, y si tú has participado de estas prácticas, es urgente que te puedas ministrar si es que reconoces esa condición en tu vida. Porque esto te va a apartar del Señor y te va a paralizar. Entonces, avancemos. Aquí hay otro receptor, el egoísmo. Génesis 26:7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, hablando Isaac, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Y no, la Biblia dice que son mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero él vio por su vida. Si usted mira aquí, él vio por su vida. En determinado momento fue egoísta. ¿Ya? ¿Será que no la amaba? Pero aquí vemos que su papá también hizo lo mismo con su mamá. Tuvo miedo. Entonces vemos aquí que el receptor es el egoísmo. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios no lo van a apagar las aguas. El amor de Dios. Entonces dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Que tal vez dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Entonces él dijo, bueno, pues que se la lleven, pero preservo mi vida. Y una de las administraciones del esposo es darle seguridad a la esposa, que ella se sienta segura, que ella se sienta protegida. Pero ahí el egoísmo hace que uno desampare al que ama. Entonces hay que ver si no hay egoísmo
No, yo escapo por mi vida, yo hay que mire a cómo sale, pero no va a hacer que por ella a mí me maten y a ella la dejen con vida. Pero si el Señor es el que te está guiando, el Señor no va a permitir tal cosa. Entonces hay que ver si no somos egoístas, egocéntricos, solo nosotros, solo nosotros. ¿Cómo estás con tu esposa, con tu esposo? ¿Le haces el bien a ella? ¿Le haces el bien a él? ¿Comparten juntos? ¿Hay bienestar para ambos? Porque este escenario, hermano, este receptor, hay que identificarlo y ir a administración para desactivarlo. Tu dinero es tu dinero. Mi dinero es mi dinero. Imagínense. Porque los dos trabajan. No ha llegado la revelación de que todo lo que entra a la casa se bendice, se santifica. Producto del trabajo, pues, hablo de salarios. Si se ha aprendido, se aparta lo que es del Señor y luego lo demás se distribuye en un presupuesto que se ha hecho. Pero cuando hay egoísmo, bueno, aquí está mi parte de lo que me tengo que pagar de los gastos, y solo pone eso y punto. Y hermano, cuando hay egoísmo, se abre de alguna manera una brecha que puede destruir el hogar, la casa, la familia. Y aquí hay entregas, aquí hay una entrega. Él entrega a su mujer por egoísmo. Dijéramos aquí en Guate, no sacó el pecho por ella. Tuvo miedo. Entonces, si tú tienes egoísmo, si yo tengo egoísmo, es un receptor que tarde o temprano va a activar el miedo. Hay que desactivarlo en el nombre de Jesús. Hay que reconocer, hay que buscar al Señor, hay que ir a administración. Luego, hermano, el receptor, el costumbrismo. La costumbre se vuelve ley. ¿Qué cosas hacemos nosotros ya por mera costumbre? ¿Ya? Zacarías, cuando estaba en su oficio, aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, hacer las cosas por costumbre, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Ahora, interesante esto porque hay cosas que cuando uno las hace por costumbre, se olvida de cosas que uno ha hecho, ha hablado o ha pedido al Señor. Y este era un matrimonio estéril. Elizabeth, la esposa de él, era estéril. Pero note eso, hermano, que estando él ejerciendo su servicio al Señor, le manda la respuesta al Señor, que va a ser papá. ¿Y qué causó? Porque él en su servicio no había tenido esa experiencia de que un ángel se le apareciera. Por eso este tiempo, que es el Apocalipsis, este es un tiempo de mucha revelación, pero también de apariciones de parte del Señor. El espíritu de Elías, los 7 espíritus que posaron sobre el Señor y que son comandados hoy por el Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer tú estando en el ejercicio quizá de tu oficio o ejercitando el talento que Dios te dio poniéndolo al servicio del Señor y de repente, hermano, una visitación angélica? Mire esto. Al verlo, Zacarías se turbó
y el temor se apoderó de él. La lenguaje actual dice, cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo. Esa palabra ahí es phobos. Tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Vaya que gracias a Dios, hermano, yo le vengo a recordar que usted le ha hecho peticiones al Señor y su respuesta puede llegar en este tiempo propicio de parte del Señor. Y entonces el ángel le da la explicación del mensaje que le trae de parte del Señor. Y él, hermano, el mismo miedo lo paralizó, lo asustó, hermano. Y le digo, por cuanto no has creído, te quedarás mudo. Tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, qué interesante esto, porque la costumbre a uno puede hacer que uno no se prepare, hace que uno no esté preparado para aquellas cosas hermosas que vienen de parte de Dios en este tiempo. En este tiempo, hermano, que estamos en la recta final, Dios va a cumplir las promesas que te hizo. Él dice, somos viejos, ¿cómo vas a tener un hijo a esta edad? Entonces, Dios va a hacer algo. Por eso es un tiempo donde el Señor está restaurando, está restituyendo, está sanando. Entonces, te dejo en pantalla los 8 receptores que potencializan el miedo y que es importante que tú y yo los podamos desactivar para poder dejarnos llenar del amor de Dios, de la palabra del Señor y poder recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Así es que prepárate en el nombre de Jesús, hermano, el miedo a la gente. Te recuerdo que tú eres peregrino y créele a las promesas del Señor. Dios te ofreció Canaán, tierra donde mana leche y miel, espiritualmente, bendiciones para tu vida. No oigas a la gente de esta tierra porque te va a ministrar miedo. La inmadurez es que no tienes la capacidad de enfrentar situaciones porque estás incompleto en algunas áreas de tu vida. El pecado oculto, ya pasaron 2 años, nunca lo confesé. Hermano, este es un tiempo para que lo confieses. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese receptor, te lo va a sacar a luz y te va a hacer huir. El prejuicio contra su autoridad, no juzgues a tu autoridad solo por lo que los otros dicen. Mejor busca el diálogo. La incredulidad, la falta de fe, hace que no termines la tarea o no llegues al destino que Dios te dijo que tenías que llegar, sino que empieces a ver a tu izquierda y a tu derecha y te vas a meter a un lugar que Dios dijo, que Dios no dijo. La inseguridad, hermano, porque como Dios ya no te habla, ya no te ha contestado, vas a buscar un medio, algo alternativo, donde te hablen y aparece la adivinación y la hechicería. El egoísmo, hermano, si lo aplicamos a nivel del matrimonio, somos uno. Y el egoísta, bueno, usted hágalo, sálvese usted, yo voy a ver qué hago. Y el costumbrismo. ¿Estás haciendo las cosas por costumbre? Detente y pídele al Señor que te renueve y que te dé lo que Él quiere darte. Porque te va a mandar la bendición, hermano, y no va a hacer que brote ahí también la incredulidad y no le creas al Señor. Muy bien, ahí te los dejo para que tú puedas estudiar. Yo quiero orar por ti en esta noche y en el nombre de Jesús ministrarte el amor del Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, guíes a cada uno, Señor, le muestres qué receptores tiene que desactivar en esta noche, Señor.
en el nombre de Jesús y entregártelos a ti, Padre, renunciar a esos receptores y permitir, Señor, que tu amor, Señor, sea quien ministre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo dándote gracias en esta noche, vengo sellando esta palabra bajo la unción apostólica y profética, magistral, pastoral y evangelística que me cubre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y pido, Señor, tu visitación angelical, Padre. Manda esa visitación a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Mete tu mano y arranca, Señor, todo receptor, toda planta que tú no plantaste en el nombre de Jesús, y llénanos con tu perfecto amor. Gracias, Señor. Amén y amén.